Claro que sí. Al comienzo de la historia vemos un enorme barco de carga que transporta mercancía entre varios países, atravesando aguas congeladas y peligrosas donde las temperaturas pueden descender hasta niveles mortales. A pesar del ambiente extremo, todos a bordo se sienten confiados porque el barco fue construido como si fuera un gigante imposible de detener. La embarcación es operada por dos capitanes, Patrick y Anatoly, aunque en ese momento Patrick es quien dirige la misión y toma las decisiones más importantes. La tripulación sigue sus órdenes sin cuestionarlo, sin saber que el desastre está a punto de ocurrir. Mientras el barco continúa avanzando por su ruta asignada, un gigantesco iceberg aparece repentinamente justo delante de ellos. Su tamaño es tan impresionante que hace que el barco parezca diminuto en comparación. Al principio los operadores no le dan demasiada importancia a la amenaza, pero cuando Patrick se entera de la situación, comprende de inmediato el peligro. Desesperado intenta maniobrar el barco para esquivar el iceberg, guiando cuidadosamente a la tripulación con cada indicación posible. Pronto quedan peligrosamente cerca de aquella montaña de hielo, y la simple vista del iceberg es suficiente para aterrorizar a todos a bordo. Una colisión directa podría destruir por completo toda la embarcación. Patrick apenas logra girar el barco, pero la parte trasera termina golpeando contra el hielo. El impacto envía violentas ondas de choque por toda la nave, lanzando carga por todas partes y provocando un caos absoluto. Los trabajadores salen apresuradamente para intentar entender qué está ocurriendo, cuando una serie de fuertes sacudidas provoca que un tripulante y su perro caigan al océano helado. El agua está tan fría que puede matar en cuestión de minutos, y ambos comienzan a pedir ayuda desesperadamente. Un trabajador valiente llamado Cal salta de inmediato al mar congelado para rescatar a su compañero, mientras el resto de la tripulación lanza escaleras para intentar sacarlos. Pero cuando Cal llega al lugar, el hombre ya ha desaparecido bajo el agua helada, haciendo imposible cualquier rescate. Devastado y agotado, Cal logra volver al barco, pero algo no está bien. Después de que los médicos lo examinan, descubren que el frío extremo le dañó el cuerpo de tal manera que ya no puede hablar, y su condición podría ser permanente. Mientras tanto, la situación sigue empeorando porque el enorme iceberg continúa bloqueando el camino. Cada intento por escapar provoca nuevas colisiones, destruye equipo crítico y causa daños severos al barco. Patrick intenta todo lo posible, pero nada funciona. Anatoly, el capitán asistente, ya le había advertido antes que no debía arriesgar toda la embarcación por un solo tripulante, pero Patrick lo ignoró y ahora debe enfrentar las consecuencias. Aunque el barco lentamente consigue alejarse del iceberg, el daño ya es catastrófico, y Patrick sabe que su carrera podría terminar debido a las decisiones que tomó. Sentado solo en su cabina, lleno de frustración, recibe la visita de Anatoly, quien comienza a leer una larga lista de daños registrados en los informes oficiales. Anatoly quiere que Patrick entienda por completo lo enormes que son las pérdidas. En realidad, Anatoly nunca ha sentido simpatía por Patrick, a pesar de que la mayoría de la tripulación considera a Patrick el mejor capitán con el que han trabajado. Por esa envidia, Anatoly lo ataca constantemente y amenaza con reportar todo a la alta dirección. Cuando los trabajadores se enteran de esto, le suplican que no lo haga, pero Anatoly se mantiene dividido y no sabe qué decisión tomar. Mientras la tripulación se reúne para hablar sobre el desastre, ninguno de ellos nota que otro enorme iceberg se acerca silenciosamente al barco desde atrás. Ni siquiera Patrick tiene idea de la amenaza que se aproxima. Más tarde, Patrick aparece frente a la tripulación y le entrega a Anatoly un documento oficial. El papel revela una noticia impactante. La alta dirección ha destituido a Patrick de su cargo como capitán y ha decidido reemplazarlo con otro líder. Una vez que el nuevo capitán llegue, Patrick será enviado de regreso inmediatamente, poniendo fin para siempre a su mando sobre la embarcación. Patrick esperaba algo así porque sabía que sus errores habían provocado daños enormes al barco. Pero por primera vez, Anatoly, el hombre que siempre lo había odiado, se siente realmente mal por la situación, no porque Patrick haya sido removido como capitán, sino porque el nuevo capitán que llegará al barco es conocido por ser despiadado, frío e imposible de tratar. El resto de la tripulación también detesta la decisión, porque todos habían formado un fuerte vínculo con Patrick y lo respetaban sinceramente como líder. Aún así, las órdenes de la alta dirección no pueden ignorarse. En pocas horas, un helicóptero aparece en el cielo congelado, transportando al nuevo capitán, Andrew, rodeado por interminables capas de nieve y hielo. El helicóptero se aproxima lentamente al barco e intenta realizar un aterrizaje peligroso. Mientras tanto, Patrick empaca sus pertenencias en silencio y se despide de su tripulación, creyendo que quizá nunca volverá a ocupar el puesto de capitán. Sin embargo, el destino tiene preparado algo completamente distinto para él. Mientras el helicóptero de Andrew intenta aterrizar en el barco, el motor se sobrecalienta repentinamente y se incendia en plena maniobra.
Uno de los pilotos casi muere quemado mientras las llamas se extienden por la aeronave. La tripulación corre rápidamente con extintores y de algún modo logra apagar el fuego después de que el helicóptero aterriza. Sin embargo, cuando más tarde intentan encenderlo de nuevo, descubren que el helicóptero ha quedado completamente inutilizado. Eso significa que Patrick ya no puede abandonar el barco y se verá obligado a permanecer a bordo hasta encontrar otra forma de rescate. Andrew demuestra rápidamente qué tipo de persona es realmente. Es arrogante, autoritario y parece preocuparse más por el control absoluto que por las personas que trabajan bajo sus órdenes. Desde el momento en que sube a bordo, deja claro que no tiene ningún respeto por Patrick y toma el mando de la embarcación de manera agresiva. Mientras recorre el barco y conoce a la tripulación, observa a un trabajador resolviendo tranquilamente un cubo Rubik durante su tiempo libre. Andrew pierde la paciencia de inmediato, le arrebata el cubo de las manos y lo lanza directamente a la nieve helada del exterior. Según él, durante las horas de trabajo no debe existir ninguna distracción. Los miembros de la tripulación, que bajo el mando de Patrick trabajaban relajados y confiados, comienzan poco a poco a odiar a Andrew por su comportamiento agresivo. Habla a gritos, humilla a los trabajadores y los trata como si fueran simples máquinas. Poco después, el barco enfrenta un problema todavía más grave. La temperatura desciende tanto que el agua que rodea la embarcación termina congelándose por completo. En cuestión de horas, el enorme buque queda atrapado dentro de una gigantesca prisión de hielo. Ya no puede avanzar ni retroceder. Ante la gravedad de la situación, se convoca una reunión general con todos los trabajadores, incluyendo a Patrick y Anatoly, para discutir posibles soluciones. Mientras cada miembro de la tripulación propone ideas, uno de ellos bromea diciendo que deberían lanzar a Andrew al agua porque se mantiene tan enojado todo el tiempo que probablemente podría derretir el hielo por sí solo. La tripulación estalla en carcajadas. Sin embargo, justo en ese momento Andrew entra en la sala y escucha el comentario. Lejos de tomárselo con humor, descarga toda su ira sobre Patrick. Frente a todos, Andrew lo humilla públicamente y le recuerda que ya no forma parte del equipo de mando, por lo que no tiene derecho a participar en reuniones importantes. Profundamente ofendido, Patrick abandona el lugar en silencio. Andrew entonces dirige su atención al resto de los trabajadores y les informa fríamente que sus opiniones ya no importan. A partir de ese momento, lo que él diga será la ley absoluta dentro del barco, y todos deberán obedecer sin cuestionar. Más que un capitán, Andrew comienza a parecer un dictador dispuesto a imponer su voluntad mediante el miedo. Lo primero que hace es transmitir señales de emergencia por radio, enviando las coordenadas del barco y solicitando ayuda. Comprende que podrían permanecer atrapados durante muchos días, por lo que ordena racionar todos los suministros. Las porciones de comida son reducidas a la mitad y cada recurso comienza a ser controlado estrictamente. Conforme pasan los días, la situación se vuelve miserable. Los trabajadores sobreviven con muy poca comida y agua, mientras el frío continúa empeorando. Mientras tanto, Patrick no puede dejar de pensar en el enorme iceberg con el que chocaron anteriormente. Recuerda cómo aquella masa de hielo se desplazaba lentamente por las aguas congeladas, y una idea aterradora comienza a tomar forma en su mente. ¿Y si el iceberg sigue moviéndose hacia ellos? Si eso fuera cierto, una segunda colisión podría destruir completamente el barco. Preocupado por esa posibilidad, Patrick decide investigar por su cuenta. Antes de marcharse, se encuentra con el piloto del helicóptero y le pide que no informe a nadie sobre sus planes. Sin avisar al resto de la tripulación, abandona la seguridad del barco y comienza a caminar solo a través del inmenso desierto congelado. Las temperaturas son tan brutales que poco a poco pierde sensibilidad en las manos y las piernas. Aún así, continúa avanzando porque desea proteger a la tripulación. Irónicamente, aunque ya no ocupa el cargo oficial, sigue comportándose más como un verdadero capitán que Andrew. Después de recorrer una enorme distancia sin encontrar nada, decide avanzar todavía más lejos. Entonces descubre algo sorprendente sobre el hielo. Frente a él se encuentra el mismo cubo Rubik que Andrew había arrojado varios kilómetros atrás. Patrick lo recoge inmediatamente y comprende lo que significa. Si el cubo logró llegar hasta allí, solo existe una explicación posible. El iceberg se está desplazando nuevamente y se dirige directamente hacia el barco. Alarmado por el descubrimiento, Patrick intenta regresar cuanto antes. Sin embargo, el desastre vuelve a golpearlo cuando cae accidentalmente en una profunda grieta oculta bajo la nieve. Queda atrapado entre enormes paredes de hielo, incapaz de salir. El frío extremo comienza a consumir lentamente sus fuerzas. Mientras lucha por mantenerse consciente, descubre marcas de garras y túneles en el hielo, comprendiendo que aquel lugar podría ser el refugio de algún depredador ártico. Momentos después escucha movimientos cerca de él. Rápidamente toma una pistola de bengalas y se prepara para defenderse. Una criatura parecida a un enorme león marino emerge de la oscuridad y parece dispuesta a atacarlo.
Patrick dispara una bengala al aire, las luces brillantes y las chispas asustan al animal, obligándolo a retirarse hacia las profundidades de su guarida. Aún así, Patrick sigue atrapado, y cada minuto que pasa reduce sus posibilidades de sobrevivir. Por suerte, el piloto del helicóptero logra ver la bengala desde la distancia y alerta a la tripulación. Varios trabajadores salen inmediatamente al rescate y, después de una difícil operación bajo la tormenta, consiguen sacarlo de la grieta helada. Su estado es crítico. Lo llevan de regreso al barco para recibir atención médica urgente. Unos pocos minutos más en el hielo habrían significado la muerte. Sin embargo, cuando Andrew se entera de lo sucedido, en lugar de mostrar preocupación, irrumpe furioso y comienza a gritarle por haber abandonado el barco sin autorización. Según él, Patrick no tenía derecho a actuar por su cuenta, porque Andrew es ahora el capitán oficial, pero Patrick mantiene la calma y le revela algo mucho más importante. El enorme iceberg con el que chocaron anteriormente está regresando y se dirige directamente hacia ellos. Si no hacen algo de inmediato, una segunda colisión destruirá el barco por completo. Al principio, Andrew se niega a creerle. Piensa que Patrick está exagerando la situación para provocar miedo entre la tripulación. Entonces Patrick le muestra el cubo Rubik que encontró en el hielo. Le explica que Andrew lo había arrojado varios kilómetros atrás, detrás del barco, y que aún así apareció mucho más adelante, en medio del desierto congelado. Eso solo puede significar una cosa: el iceberg que arrastró el cubo se está desplazando lentamente hacia ellos. Pero incluso frente a esa evidencia, Andrew se niega a aceptar la teoría. Lo acusa de intentar crear pánico para hacerlo cometer los mismos errores que Patrick cometió antes. Convencido de que quiere manipular a todos, ignora por completo la advertencia y se marcha. Mientras Andrew descarta la amenaza, el peligro real continúa acercándose silenciosamente desde atrás. La tripulación, intentando escapar por un momento del estrés, comienza a tocar música y a disfrutar de una breve pausa dentro del barco. Por primera vez en días, los trabajadores ríen, se relajan y olvidan el miedo, pero en cuanto Andrew entra y los ve disfrutando, se enfurece. Le arrebata la guitarra a uno de los tripulantes, los obliga a salir al frío extremo y destroza violentamente el instrumento frente a todos. Gritando, les dice que en lugar de perder el tiempo deberían estar afuera limpiando el hielo alrededor del barco. Humillados una vez más, los trabajadores regresan en silencio a sus labores. Más tarde, Patrick se acerca a Andrew y le aconseja con calma que no trate así a la tripulación, porque todos a bordo están empezando a odiarlo. Pero a Andrew no le importan sus sentimientos ni su lealtad. Mientras tanto, el gigantesco iceberg continúa acercándose poco a poco al barco atrapado. Si la embarcación no logra moverse pronto, otra colisión será inevitable. Entonces comienzan a caer grandes bloques de hielo sobre el barco, golpeando la zona donde almacenan el agua potable. El impacto daña los tanques más allá de cualquier reparación, provocando pánico entre todos. Como si eso no fuera suficiente, gran parte de los alimentos almacenados cerca también queda aplastada y destruida bajo el hielo. Después de revisar cuidadosamente los suministros restantes, la tripulación descubre que apenas tienen comida suficiente para unas cuantas semanas. Con los recursos tan limitados, la supervivencia empieza a parecer imposible. El miedo se extiende rápidamente por todo el barco, y por primera vez, incluso Andrew parece no saber qué hacer. Finalmente, después de analizar la situación, Patrick toma una decisión audaz y peligrosa. Sin informar a nadie, entra en secreto al centro de control de Andrew e intenta contactar a sus propios enemigos para pedir ayuda. Patrick cree que, aunque lo detesten, nadie los abandonaría en una situación de vida o muerte. Patrick logra enviar una señal de emergencia, pero cuando Andrew lo descubre, pierde completamente el control y lo ataca violentamente. Andrew está aterrado porque, si la alta dirección se entera de que se envió una señal de auxilio sin autorización, toda la responsabilidad caerá sobre él y su propio puesto quedará en peligro. En su mente, Patrick está tratando de sabotearlo desde el principio. Furioso, Andrew encierra a Patrick en una habitación para evitar que vuelvan a actuar a sus espaldas. Sin embargo, poco tiempo después, la señal que Patrick transmitió finalmente llega a otro barco que navega cerca de la zona. Para sorpresa de todos, esa embarcación de rescate lleva a bordo a la esposa de Patrick, quien trabaja como periodista. En cuanto recibe las coordenadas de auxilio, decide dirigirse inmediatamente hacia la región congelada para salvar a su esposo y a la tripulación atrapada. Pero en ese mismo barco también viaja un antiguo enemigo de Patrick, un hombre que nunca quiso verlo triunfar en su carrera y que constantemente ha intentado causarle problemas. Su comportamiento empeora durante el viaje, sobre todo cuando comienza a faltarle el respeto a la esposa de Patrick. A pesar de la tensión a bordo, el barco de rescate continúa avanzando entre las aguas heladas hacia el buque atrapado.
De regreso en el barco varado, la tripulación sigue trabajando para reparar el helicóptero dañado. Después de horas de esfuerzo, finalmente logran encender el motor. En cuanto el helicóptero vuelve a funcionar, los trabajadores estallan de emoción porque ahora creen que escapar por fin es posible. Por primera vez en días, la esperanza regresa al barco y todos sienten que quizá puedan sobrevivir a esta pesadilla. Incluso Anatoly se alegra sinceramente y corren a informar al capitán Andrew sobre la reparación exitosa. Pero extrañamente, Andrew no parece emocionado. En lugar de celebrar con la tripulación, permanece en silencio, perdido en sus pensamientos, como si algo de aquella situación le molestara. Mientras tanto, Patrick continúa encerrado solo en la habitación por órdenes de Andrew. El resto de los trabajadores empieza a imaginar que podrán escapar uno por uno utilizando el helicóptero. Después de terminar sus labores, algunos se reúnen y comienzan a jugar un videojuego para relajarse y reducir el estrés. Más tarde, cuando Anatoly entra en la habitación, apaga de inmediato el juego y les advierte que deben conservar electricidad. Sin embargo, Cal pierde la paciencia y empuja agresivamente a Anatoly hacia atrás. Los demás tripulantes explican rápidamente que es el cumpleaños de Cal y que solo intentaban celebrar unos minutos para levantar el ánimo. Al comprender la situación, Anatoly se disculpa con ellos. En el fondo, también entiende que después de tanto tiempo atrapados en aquella pesadilla helada, todos están mentalmente agotados y necesitan cualquier cosa que les ayude a calmarse, aunque sea un simple videojuego durante unos minutos. Poco después, Anatoly les revela algo sorprendente. Andrew ni siquiera parece feliz de que el helicóptero haya sido reparado. De hecho, da la impresión de que disfruta permanecer atrapado en aquel desierto congelado. Cuando los trabajadores escuchan aquello, la indignación se apodera de ellos. Sin pensarlo demasiado, se dirigen directamente a la cabina de Andrew. La habitación pronto se llena de tripulantes que lo observan con una mezcla de rabia y desprecio. Nadie necesita decir una sola palabra. Simplemente cierran la puerta, lo encierran dentro de la cabina y se marchan. Con ese gesto dejan claro que, a partir de ese momento, ya no reconocen su autoridad. Las decisiones importantes serán tomadas por la propia tripulación y nadie tiene intención de seguir obedeciendo a un hombre que los ha tratado con desprecio desde el primer día. Decididos a escapar por sus propios medios, reúnen varios contenedores de combustible y los colocan sobre la gruesa capa de hielo que bloquea el paso frente al barco. Su plan consiste en provocar una explosión lo suficientemente poderosa como para fracturar el hielo y abrir una ruta de escape para la enorme embarcación. Mientras tanto, Andrew consigue liberarse de la cabina donde lo habían encerrado y, cegado por la ira, se dirige inmediatamente hacia la habitación donde permanece Patrick. Desde el principio, Andrew ha estado convencido de que Patrick manipula a la tripulación en su contra y ahora está seguro de que la rebelión y el plan de la explosión fueron organizados por él. Patrick intenta explicarle que no tuvo nada que ver con la decisión de los trabajadores, pero Andrew está demasiado enfurecido para escuchar. En un arranque de ira, toma una pistola de bengalas y la apunta directamente contra él. Durante unos segundos parece dispuesto a disparar. Antes de que la situación termine en tragedia, el piloto del helicóptero entra apresuradamente en la habitación y finalmente revela la verdad. Le explica que Patrick no participó en las decisiones de la tripulación y que los trabajadores actuaron por iniciativa propia. Ya no les importan los rangos, las órdenes ni la autoridad. Lo único que desean es sobrevivir. Al escuchar esto, Andrew finalmente comienza a calmarse y comprende que quizá Patrick sea inocente. Mientras tanto, en el exterior, la tripulación detona los explosivos. Una gigantesca explosión sacude el paisaje congelado y el estruendo se escucha a kilómetros de distancia. Durante unos segundos, todos creen que el plan funcionó. Sin embargo, cuando el humo se disipa, descubren la terrible realidad. La explosión apenas logró destruir una pequeña parte del hielo, pero lo peor aún está por llegar. Al revisar la zona, descubren que el médico del barco murió instantáneamente al encontrarse demasiado cerca del área de detonación. La noticia golpea a todos con fuerza. Los trabajadores recuperan el cuerpo y lo llevan de regreso a bordo, mientras el sentimiento de culpa se extiende por toda la embarcación. Nadie se siente peor que Anatoly. Fue él quien permitió que la tripulación siguiera adelante con el plan, y ahora está convencido de que la muerte del médico es exclusivamente su responsabilidad. La culpa lo consume de tal manera que, más tarde esa misma noche, cuando todos duermen, se pone su uniforme completo y camina solo hacia el borde del barco. Allí permanece inmóvil, observando la oscuridad congelada que se extiende frente a él. Poco a poco se vuelve evidente que está considerando quitarse la vida lanzándose al vacío. Justo cuando está a punto de saltar, Patrick aparece y lo detiene.
Le recuerda que nadie a bordo es perfecto y que todos han cometido errores durante aquella crisis. Le explica que lamentarse por el pasado no salvará a nadie y que todavía tienen una responsabilidad más importante: proteger a quienes siguen vivos. Las palabras de Patrick logran atravesar la desesperación de Anatoly, quien finalmente decide alejarse del borde y abandonar la idea del suicidio. A la mañana siguiente, la tripulación se disculpa con Andrew, después de comprender que sus propias acciones contribuyeron indirectamente a la muerte del médico. Sin embargo, cualquier intento de reconciliación queda interrumpido cuando uno de los trabajadores observa algo aterrador en el horizonte. El enorme iceberg se encuentra avanzando directamente hacia ellos. Todos quedan paralizados por la impresión. Andrew, especialmente, comprende de inmediato que Patrick tenía razón desde el principio. Sin perder tiempo, Patrick propone una solución desesperada. Sugiere dirigir el barco a través de una peligrosa grieta en el hielo antes de que el iceberg los alcance. Andrew considera que la idea es una locura y que podrían destruir la embarcación durante el intento, pero Patrick le recuerda que quedarse quietos garantiza la muerte de todos. Finalmente, Andrew acepta. Decide subir al helicóptero junto con el piloto para observar el iceberg desde el aire, mientras Patrick vuelve a asumir el control de la navegación. La reacción de la tripulación es inmediata. Apenas Patrick regresa al puente de mando, todos recuperan la confianza. Siguiendo las indicaciones transmitidas por Andrew desde el helicóptero, Patrick maniobra cuidadosamente la dañada embarcación entre bloques de hielo, grietas y corrientes congeladas. Durante largos minutos, la tensión es insoportable. Un solo error significaría el fin. Sin embargo, poco a poco el barco logra avanzar evitando la trayectoria del iceberg. Cuando finalmente parece que han sobrevivido, ocurre un nuevo desastre. Los violentos vientos helados dañan los sistemas del helicóptero y provocan que se estrelle directamente sobre el iceberg. Andrew y el piloto logran escapar de la aeronave, pero terminan atrapados en las aguas congeladas. Desde su posición, creen que han sido abandonados y que nadie regresará por ellos. Pero Patrick se niega a dejar atrás a ningún miembro de la tripulación. A pesar del riesgo extremo, ordena girar nuevamente el barco y organiza una operación de rescate. La maniobra pone en peligro a todos, pero finalmente consiguen recuperar tanto a Andrew como al piloto. La experiencia cambia completamente a Andrew. Por primera vez comprende el tipo de líder que realmente es Patrick y el motivo por el que toda la tripulación lo respetaba tanto. Poco después, el barco consigue abandonar definitivamente la zona de peligro y finalmente se encuentra con la embarcación de rescate, donde viaja la esposa de Patrick. Los trabajadores reciben alimentos, agua, suministros médicos y ayuda para recuperarse de la terrible experiencia. Patrick, por su parte, se reúne emocionado con su esposa después de sobrevivir a una de las pruebas más difíciles de su vida. Tras enfrentar el hielo, el hambre, la desesperación y los errores humanos, la tripulación finalmente logra regresar a salvo.